aunque yo pasé alguna situación cuando era pequeña que abrió como despertó en mí el área sexual, en realidad yo luego conscientemente, o bueno, no sé cómo explicarlo, pero porque sucedió bien de niña, comencé con esto de la masturbación. Y luego ya con los años se convirtió en una atadura increíble. Pero claro, aunque digamos, la primera parte de ese despertar no fue mi culpa, luego yo sí conscientemente lo hacía. Entonces, claro, yo no puedo decir, bueno, por culpa de él, pero y todas las demás veces que lo hice yo conscientemente, ya era mi parte. Entonces, comenzó todo esto, ¿no? Por años, hasta que conozco al Señor y luego Él me revela con ese versículo que usted mencionaba al inicio, de el que confiesa su pecado. Exacto. Y el que confiesa y se aparta, alcanza misericordia. Exacto. Entonces, ya yo sabía realmente que eso estaba mal, que no estaba bien delante de Dios, que yo tenía una atadura, entonces ya como que no lo encubría en, bueno, esto es normal, ¿no? Porque todo el mundo lo hace o algo así, sino que bueno, que ya esto es un pecado y yo necesito salir de aquí. Y aunque intenté por mis fuerzas, no fue hasta que Dios me reveló ese versículo de confesarlo. Y yo dije, bueno, tengo que confesarlo con alguien. Y fui a donde una mujer de Dios, que yo sé que ella estaba llena del Espíritu Santo, y le conté todo esto. Y ella oró por mí y hasta el día de hoy. Entonces yo sentía como eso cuando Yasmi oraba, de decir, ¿cuántas personas al recibir esta oración no va a pasar como pasó conmigo? ¿Quieres impartir? Como pasó conmigo de ese punto de yo accionarme, yo dar mi paso de decir, bueno, lo voy a confesar, pero luego de recibir una impartición de alguien lleno del Espíritu Santo, que hasta el día de hoy ya han pasado más de 12 años y eso jamás volvió a ocurrir, porque luego está la otra parte de alejarse, apartarse. Entonces ya era como que, ok, Dios me liberó a través de esta impartición, pero ¿qué voy a hacer yo con esa liberación? Pues obviamente no me voy a quedar sola en un momento de tentación. No voy a, no sé, recurrir a el teléfono, el móvil, cualquier cosa que me pueda llevar a volver a ese pecado. Porque luego, claro, luego de, imagínense, si yo hubiese vuelto a caer, la culpa hubiese sido muchísimo peor. Porque viene el enemigo ahora a decirte, mira, Dios no te había sacado de allí, Dios no te había liberado, qué mala eres, no eres digna, no vas a poder. Entonces es como eso, ¿no? O sea, confesar y apartarnos de ese pecado. Súper bien. Y además, 2 puntos súper interesantes. Uno, tú tomaste una acción, una decisión. Entonces la decisión es la que te va a sacar de ahí. Pero lo segundo que dijiste, y que incluso no hemos tocado antes en el tema, es que decidiste, vamos a decir, como confesar todo eso o botar toda tu basura a una persona llena del Espíritu Santo. 100%. Y, sí. Y esto es tremendo porque muchas veces ministro personas, sobre todo personas, tal vez te vas a sentir identificada, pero muchas de las personas que he ministrado que han cometido abortos, me dicen que confesaron su aborto a todo el mundo, menos tal vez al pastor por miedo, al líder por miedo. Y Dios me hizo entender que incluso hay, ¿cómo lo llamo? Detonantes o no sé, hay cosas ya de diseño que traemos dentro que son en el orden de Dios. Es decir, tú cometes un pecado y hay algo dentro de ti en el orden de Dios que te empuja a confiésalo. Pero a veces tenemos pues, el mal hacer, o ¿cómo lo digo? La mala costumbre de confesar donde no debemos. Yo conozco una chica que había abortado y ella iba a confesar, como no quería que se supiera que había abortado, entonces lo confesó al amigo que tenía lejos, a la persona que sabía que no tenía ningún contacto con los familiares. Pero yo me quedé pensando como, ¿y esto? ¿Y este patrón que confiesa, que te confiesa, que te confiesa? Claro. ¿Pero qué sucede? Que confesaba donde no había unción, confesaba en el lugar incorrecto. Entonces esto todavía le traía más condenación, porque la persona que no tenía la unción, uno le decía, anda muchacha, pero ¿qué más da eso? Si total, hombre, o la amiga de turno, pero si yo también lo hice y eso no pasa nada. Claro. Sí que pasa. Sí. Todo el que lo hace, aún no siendo creyente, tiene una culpa, tiene un pesar, porque yo he ministrado a montones de personas con espíritu de muerte, angustias, depresiones, tal vez no saben el origen de dónde viene eso, ¿no? Pero generalmente suele ser por ahí, ¿no? Entonces, algo muy, muy importante que hay en este punto es, si te decides ya a confesar, entonces enfócate en confesar en la fuente correcta. Enfócate a ir a vomitar toda tu basura a aquel que la puedes recibir, a aquel que no te va a juzgar y a aquel que te va a dar un consejo
para salir del lugar. Esa persona es Dios, pero Dios desde el Génesis hasta aquí vemos que colabora con la humanidad, con todos aquellos que de entre la humanidad le han dicho yo quiero ser tu hijo. Aunque voy a ir un poco más allá. Ciro no era del pueblo, el rey Ciro no era del pueblo de Israel, mas sin embargo era un instrumento en las manos de Dios. Esto nos hace ver que Dios colabora con una piedra, con un burro, con quien le dé la gana, porque Dios es soberano. Pastora, me venía ahora a la mente un testimonio, unas conversaciones que tuvimos hace poco tú y yo. A ver si va a contar confesiones. No quiero exponer mucho vale. la situación, pero si recuerdas, era algo que en mí había ocurrido y yo lo había arreglado con Dios. ¿Te acuerdas? A ver. Pero nunca lo había llegado a confesar a nadie. Sí. Me acuerdo. ¿Te acuerdas? Sí, Tremendo. Es verdad, que yo te acusé y todo. ¿Qué clase más... de amigas somos? Que no me entero de nada. Es más, o sea, que no simplemente que hay pecados que a lo mejor tú dices, no, si yo ya se lo dije a Dios, se lo confesé a Dios, estoy en paz con Dios. Y era una y otra vez, era una rueda y no era capaz de salir de ahí. Quizás no cometía el mismo pecado, pero era como esa cobertura que seguía ahí taponando, y aunque yo no estaba en ese pecado ya, pero impedía la libertad. Tremendo. Y yo me acuerdo que cuando lo hablábamos le decía, pero si yo estaba a cuentas con Dios, y me decía, sí, pero hay que confesarlo realmente para que haya un rompimiento, para que haya, y de verdad así fue. Sí. Tremendo. Porque Tremendo. en el corazón creemos para justicia, pero la boca, la palabra, es la que trae la salvación, y a veces enfocamos mucho este versículo solo a la salvación personal o me voy al cielo. No, la salvación de la situación en la que estás metido. Exacto. Ese es el poder que tiene la confesión, ¿no? La palabra, en nuestra boca está la vida y la muerte. Y realmente sí que recuerdo el caso y te animo a buscar tu pastor, tu líder, tu pastora. Si eres hombre, bueno, por lo menos en esta casa, de aquí impartimos lo que Dios nos enseña. Tú estás en otra casa y respete usted a sus pastores, no me voy a meter ahí. Pero realmente en esta casa, para todos los hijos espirituales que tenemos ahí, enseñamos esto, hombre con hombre, mujer con mujer. Cada oveja con su pareja y nadie baile con su tía. Eso se decía en mi tierra. Lo importante que es rodearte de personas ungidas y personas de reino. Sí. Total. Eso es muy importante porque las personas de reino te llevan a un nivel, y si te unes con otras personas que no tienen nada que ver con Dios, que al final no te van a apoyar, que al final te van a hacer cambiar todo, lo que te van a hacer es retroceder. Pues como te pasó con la niña, ¿no? atrás. Que al final era como apoyar un poco, ¿no? La importancia de tener amistades de reino. Totalmente. Amistades de Incluso reino. yo creo que también dentro de la iglesia, porque hay personas que a mí me han comentado a raíz de este testimonio, decirme, es que no tengo a nadie a quien contárselo, ni siquiera en mi iglesia, porque sé que lo van a decir, o incluso he escuchado que alguien le contó un pecado a su pastor y luego su pastor desde el púlpito diciendo cosas así. Entonces, Qué por eso es terrible. como importante lo de ser llenos del Espíritu Santo. No importa si tienen títulos o no, pero que una persona que esté llena del Espíritu Santo, que va a tomar esa confesión delante de Dios y decir, esta persona quiere salir de allí. O sea, esto no es para vergüenza de ella, ni es para exponerlo, es que ella quiere salir de allí. Y esa persona le va a ayudar. Wow, buenísimo. El mayor título. Yo ya estoy. Mi hijo me decía, no lo digas, ama, no lo digas que no hay culto, y ya está ahí detrás de... Porque ya iba a decir, ¿dónde está la cámara? ¿Dónde está la cámara? Que ya me pierdo entre... No, el mayor título que una persona puede tener no es el título que tengas de ministro de culto ordenado y desordenado, no. El mayor título es tener un título en el corazón de Dios. Amiga de Dios, amigo de Dios, lleno y llena del Espíritu Santo. Totalmente. Para mí no hay mayor que eso, porque esa es tu garantía, mejor que el título en la mejor universidad que tú tienes colgado ahí en tu pared, es tener un título en el corazón de Dios.